En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy, que es el 21º domingo después de Pentecostés, escuchamos a un señor, el amo, enojado, que entrega al sirviente, al verdugo, para que pague su deuda, porque esa es la parábola de los talentos. El amo perdonó al siervo que le debía, pero el siervo no perdonó a alguien que le debía. Y entonces el punto es, tenemos que perdonar de todo corazón. Pero interesantemente, esta parábola también confirma la existencia del purgatorio. Nuestro Señor nos confirma la existencia y encaja perfectamente este evangelio con lo de mañana, ¿verdad? Del Día de los Muertos, porque deja a nuestro Señor en claro que el malhechor no será liberado de la prisión hasta que haya pagado toda la deuda. Y nuestro Señor dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a su hermano. Y bueno, pues quiero hablar un poquito de la doctrina del purgatorio, porque es una doctrina que es muy olvidada, muy negada en el modernismo. Y pues primeramente, como les acabo de decir, que nuestro Señor nos comprueba la existencia del purgatorio con este evangelio en particular, y hay otros más pasajes donde nuestro Señor da parábolas que comprueban la existencia del purgatorio. Pero también en el libro de Macabeos, como se diga convenientemente, que es uno de los libros, uno de los 7 que Martín Lutero convenientemente sacó de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué? Porque los Macabeos, en uno de los libros, porque son 2 me parece, en uno de los libros habla de una guerra donde muchos soldados cayeron. Y dice, uno de ellos que sobrevivió, que era de alto rango me parece, o era rey, no me acuerdo ahorita, dice, levantemos limosnas y haremos sacrificios y oraciones por estos difuntos. Y como les digo, acuérdense que les he dicho que esa idea de la Inmaculada Concepción, esa idea de la Santísima Trinidad, los judíos la creían desde mucho tiempo atrás y hasta el purgatorio, porque ahí se contiene el Macabeo. Pero cuando ellos rechazaron a Cristo, acuérdense, como ya les he dicho, fueron cautivados en el cautiverio, fueron dispersados en la no me acuerdo la palabra en español, fueron dispersados y fue grande el odio contra Cristo y su iglesia, que cambiaron, sacaron, quitaron todo lo que vaya a comprobar que Cristo era realmente el Mesías, que Cristo era realmente el Hijo de Dios prometido. Y también pues mucho menos iban a dejar pasajes que comprueban todo, pero por ejemplo, Isaías que comprueba el nacimiento de nuestro Señor, el purísimo parto. Todo eso sacaron por ese odio a Jesucristo y a su iglesia. Y entonces, por eso los protestantes agarran muchas de sus ideas de esos comentarios anticristianos de los judíos, anticatólicos, y por eso niegan tanta doctrina. Por ejemplo, ¿qué niegan los protestantes?
niegan la Inmaculada Concepción, niegan el purgatorio, etcétera, etcétera. ¿De dónde agarraron esas ideas? De los judíos. Acuérdense, los judíos estaban aliados con Martín Lutero, con los protestantes. Ellos, hubo mucha historia que no se sabe y bueno, entonces el purgatorio se puede comprobar por medio de las Sagradas Escrituras. Y ahora también se puede comprobar sencillamente con buena filosofía que no tiene el protestante. El protestante es un gran problema que tienen. Son religiones fundadas en puro error y sin buena filosofía y peor la teología, y es un enredadero convencedor, porque saben cómo convencer. Ahora, negar la existencia del purgatorio es negar la justicia de Dios. Así de sencillo. Y no se les prende el foco a los protestantes. ¿Y por qué? Ya sabemos, ya les he explicado los que han estado conmigo. Cristo murió por nosotros en la cruz, nos redimió. Ahora por esa redención, la redención nuestra, todos los sacramentos tienen el poder, la gracia, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Hagan de cuenta, la cruz, el Calvario, es el motor que le da la fuerza a los sacramentos. ¿De dónde viene la gracia de los sacramentos? De la cruz. Entonces, cuando uno peca, la confesión borra nuestro pecado, pero no borra la deuda que se debe por el pecado. Y ese es otro problema de los protestantes. Si en la tierra, estimados feligreses, si cometemos un crimen, si matamos a alguien y le pedimos perdón a la familia de la persona que fue asesinada, y vamos a decir, nos perdonan. Pero ese perdón no paga por ese crimen, no repara ese crimen. Uno tiene que ir a la prisión y pagar su deuda a la sociedad. Y así es como es, ¿verdad? Esa es en la manera terrenal en este mundo. Cada crimen se tiene que pagar. Igual con los pecados. Cada pecado por la justicia de Dios, porque la justicia de Dios existe. Cada pecado se tiene que pagar. No nomás es de confesarse y hasta ahí ya terminé. La confesión es solo un aspecto, una parte. Y luego uno tiene ahora, después de la confesión, que reparar. Por eso el sacerdote impone la penitencia, por esa realidad. Y pues también tenemos las comuniones que recibimos, los rosarios que rezamos, ¿verdad? Los actos de caridad que haremos. Todo lo tenemos que hacer con un espíritu reparador por nuestros pecados, porque cada día que Dios nos da más en esta tierra es un acto de su misericordia para que vayamos abonando un poco cada día por nuestros pecados que tanto lo ofenden, porque nuestros pecados son crímenes contra Dios. Y acuérdense, un pecado mortal hace un alma enemigo de Dios y agente del diablo. Entonces, un pecado mortal, estimados feligreses, es cosa seria. No podemos nosotros entender lo tanto que no ofende a Dios. Y eso se tiene que reparar. Antes de pecar mortalmente, si se nos hace fácil, lo tenemos que pensar 2 veces.
porque cada pecado se tiene que reparar por la justicia de Dios. Y entonces, una persona que se confiesa, y vamos a decir que se confesó y después de confesarse lo atropella un carro, no tuvo tiempo para hacer penitencia, para reparar sus pecados. Entonces, esos pecados confesados los tiene que reparar en el infierno. Perdón, en el purgatorio. Los tiene que reparar en el purgatorio. Y entre más grave sea el pecado, más profundo va a estar uno en el purgatorio. Y sí dicen, no es doctrina, pero son creencias que las partes más profundas del purgatorio topetean al infierno, tocan al infierno. Y sí hay fuego purificador. Pero la diferencia entre las ánimas del purgatorio y las ánimas condenadas es de que las ánimas del purgatorio todavía tienen la esperanza, porque saben que algún día van a salir. Las del infierno saben que todo lo perdieron y ya no hay remedio. Es la diferencia. Entonces, por eso es importante, estimados feligreses, las indulgencias. En la iglesia modernista, todo esto ocultaron de adrede, fue de adrede, para no escandalizar a los protestantes. Querían hacerse más con su misa moderna como los protestantes y sacaron todo lo que podía ofender las conciencias protestantes. Por eso es que tanta gente en la iglesia moderna no piensa con una conciencia católica. Y no es culpa de ellos. Es culpa de todos esos cambios que los han convertido en protestante, a lo menos en el pensamiento. Esa es la realidad. Las indulgencias reciben su poder por medio de las llaves de San Pedro. Y eso es lo que no entiende el protestante, ¿verdad? Con su mala filosofía, su mala teología, lo que sea. Recordemos lo que le dijo San Pedro, nuestro Señor a San Pedro, y te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra será atado, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, la iglesia como buena madre, teniendo los papas, y un papa tiene el poder de las llaves, un papa válido, verdaderamente católico, tiene el poder de las llaves, puede atar y desatar. Y ese hablar de atar y desatar es lenguaje sacerdotal. Cuando nuestro Señor le dijo esas palabras a San Pedro, y en otras ocasiones, los judíos lo querían agarrar a piedradas, porque ellos sabían que esa autoridad viene de Dios para atar y desatar, y es sacerdotal. Entonces Cristo fue muy claro cuando le dio ese poder de las llaves a San Pedro. Y por medio de las llaves de San Pedro, tenemos las indulgencias. Por más que los protestantes nos quieran atacar por las indulgencias, ¿quién estableció el papado? Cristo. ¿Quién dio el poder para atar y desatar? Cristo. Punto. Entonces se dirán cristianos los protestantes, pero de cristiano nada tienen. Porque un cristiano verdadero sigue a Cristo y su iglesia, porque Cristo es verdadero, es la verdad. Y por eso tiene que haber una religión verdadera. ¿Cómo va a establecer Cristo una religión falsa si es la verdad Él? Y la única religión que se puede trazar hasta los principios, hasta nuestro Señor, es la católica. Entonces, que no nos laven el cerebro, ¿verdad? Con todo ese protestantismo de que está madura la iglesia modernista, de ese espíritu protestante modernista. Acuérdense,
el primer modernista fue Martín Lutero. De ahí brotó la mentalidad, la filosofía modernista. Niegan esto, sacan libros de las Sagradas Escrituras, no creen en el purgatorio, no creen en la Inmaculada Concepción, en el sacerdocio, en la presencia real, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pues también por eso, como les he dicho y les sigo diciendo, por eso es muy importante, estimados feligreses, la doctrina. La fe no se puede separar de la doctrina. No se puede, porque acuérdense, los ortodoxos tendrán sus misas válidas, pero no tienen la fe. No tienen la fe. Acuérdense que Juan Pablo II los nombró el otro pulmón de la Iglesia Católica. Pues ese pulmón no es de la Iglesia Católica, es extranjero. Les digo por qué. Porque niegan el purgatorio, niegan la Inmaculada Concepción y muchas otras cosas. Tanto odio le tienen a la Iglesia Católica desde que se separaron en 1054, que odian las Biblias católicas, prefieren usar las traducciones de la Reina Valera protestante. Y vamos a decir que ellos son el pulmón de la Iglesia Católica, uno de los pulmones. Pura chúcata. Que no nos vendan gato por liebre. Porque están ellos en otra religión, se separaron. Son cismáticos con otra religión, pero no la verdadera. Tienen fe, pero no la verdadera. Por eso no se trata simplemente nomás de que, ay, que sea válido el Padre, que sea válido el Padre. Esa es una parte. Una parte, acuérdense también del rey Enrico, que se separó también de la Iglesia Católica porque vio que Martín Lutero lo hizo. Y entonces él le dio mucho valor. Si Lutero lo hizo, pues yo también. Por eso lo hizo. Si no, no lo hace. Si no, no se separa. ¿Y por qué se separó? Porque quería divorciarse de su esposa. Quería anularse y el Papa le dijo no. Y entonces, ¿qué dijo? Entonces, yo soy el Papa de Inglaterra. Yo soy el rey y cabeza de la Iglesia de Inglaterra hasta la fecha. La reina que acaba de morir, Elizabeth, era la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, cuando recién quebraron con la Iglesia, Enrique VIII tenía sacerdotes válidos, obispos válidos, pero traicioneros. Traicioneros porque todos le dieron la espalda a Roma, le dieron la espalda al Papa para estar bien con el rey, un rey terrenal, y negaron la supremacía del Santo Padre. Pero son válidos, eran válidos al principio, hacían la misa en latín cantada, bien bonita, porque le gustaba al rey Enrique VIII. Es que no se trata nomás de validez. Es la fe con la doctrina, porque ellos también niegan el purgatorio. Tienen sacerdotisas, obispadas. ¿Qué es eso? Entonces, tenemos que ver que es la fe, la fe, la fe. Y bueno, pues quería hablar un poquito ya para acabar. Como ayer fue la fiesta de Todos los Santos, fue día de obligación, yo sé que no todos pudieron venir. Y el Evangelio se trató de las bienaventuranzas. Y tengo aquí una explicación que escribió San Roberto Bellarmino sobre las bienaventuranzas que tomé de un libro que él escribió, Doctrina Cristiana, en latín, Doctrina Cristiana. Total que esta doctrina cristiana que escribió ese libro explicó la religión católica, la doctrina
con tanta claridad que los protestantes que se habían apostatado en Inglaterra se estaban convirtiendo para atrás a la religión católica. Y entonces la reina Elizabeth, la maldita, prohibió el libro. Lo prohibió por toda Inglaterra. El libro de donde les voy a leer hoy. Bajo la pena de la muerte. Si cachaban a una persona leyendo ese libro, y eran crueles, eran crueles. A los sacerdotes los colgaban, antes de morirse los dejaban caer, les abrían las entrañas en forma de cruz y les sacaban los intestinos. Y vemos, ¿verdad? También este padre Edmund Campion, el padre Edmund Campion, que fue un erudito extremadamente, tenía un don bien grande de Dios para las cosas eruditas. Y lo cacharon porque entró a Inglaterra para darle los sacramentos clandestinos a los pobres ingleses que estaban manteniendo la fe. Y entonces al tiempo lo cacharon y lo echaron a la prisión y lo dejaron, ¿verdad? Con las manos torcidas, los pies torcidos, todo torcido de las torturas. Y para una humillación final, le trajeron sus teólogos protestantes para debatir con él y humillarlo. Y resulta que el pobre santo, el pobre mártir, tenía buena memoria y refutó a 3 protestantes, teólogos protestantes, y los dejó completamente humillados a ellos. Total que la gente que estaban escuchando todos estaban convirtiendo en religión católica y cancelaron el 4º teólogo. Mejor que no viniera. Y es que al fin de cuentas, la verdad va a resonar. La verdad va a resonar. Y lo hace. Porque como les he explicado, el intelecto, ¿para qué fue hecho? Para la verdad. No para el error. ¿Y en qué están basados los protestantes? ¿En qué han construido sus falsas religiones? En error. Error. Y bueno, San Roberto Bellarmino dice que la beatitud, y esto es corto, no se preocupen, la beatitud es ya una escalera que nos lleva a la cima de la perfección. La 8ª bienaventuranza encierra una señal que nos permite saber si una persona ha ascendido por esta escalera o no. Ahora vamos a ver la explicación que da. Cristo nuestro Señor eliminó los obstáculos a la perfección en los 3 primeros peldaños, mediante los cuales alcanzamos la bienaventuranza. Estos 3 peldaños son por lo general el deseo de los bienes, el deseo de honores, el deseo de placeres. Y bueno, por eso en el primero Cristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos que voluntariamente despreciaron sus bienes. Y vemos cómo se trató las bienaventuranzas del Evangelio de ayer, tuvo que ver con las bienaventuranzas. Vean, tanto santo que lo dejaron todo atrás para seguir a Cristo. ¿Qué dijo nuestro Señor? Si me quieres seguir, déjalo todo, toma tu cruz y sígueme. Es lo que hicieron todos los santos. Y bueno, en el segundo dice, bienaventurados los mansos, aquellos que se someten a todos y no resisten a nadie, o que ante las adversidades se distinguen por apartarlas de sí mismos.
El tercer paso dice, bienaventurados los que lloran, es decir, aquellos que no buscan el gozo y el placer del mundo, sino que se apartan de él, haciendo penitencia y lamentando sus propios pecados. Ese es arrepentimiento verdadero, el lamentar continuamente sus pecados, pero confiándose uno que Dios, si se ha confesado sinceramente, que Dios ha borrado sus pecados por medio de la confesión. Pero sí nos deben de doler el saber que fuimos tan ingratos y que ofendimos a Dios, a un Dios tan bueno. Y bueno, además, enseña la perfección de la vida activa en los siguientes pasos. Cumplir con las obligaciones en todo lo que nos corresponde en justicia y caridad. Inmediatamente, en el cuarto paso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en el quinto, bienaventurados los misericordiosos. Y en los dos últimos, nos conduce a la perfección de la vida contemplativa. Y es que la realidad, estimados feligreses, la contemplación no nomás es cuestión del clero, de los religiosos. Es una forma más elevada de la oración. Y también le toca, da a entender aquí San Roberto Belarmino, que la vida de contemplación, la contemplación, también le corresponde a los feligreses. Acuérdense lo que dijo a Teresa de Ávila, que la llave para la oración era la meditación. De la meditación nos elevamos a la contemplación de Dios. Los rezos recitados son oración y es bueno y agradable a Dios, pero es la manera más baja de oración. Por eso la meditación es muy importante. Y todos somos, ¿verdad?, llamados a tener esa vida de contemplación. Y, ¿verdad?, como se pueda en el mundo. Y bueno, pues por eso dice en el sexto, bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, en la vida eterna a través de la gloria que reconocen en esta vida por la gracia de la contemplación. Vamos conociendo a Dios más y más profundamente. Vamos siéndonos capaces de conocer su voz, de corresponder a sus inspiraciones por medio de la meditación y la contemplación. Total, que el día cuando se nos llegue el día, lo vamos a reconocer a nuestro Señor. Luego, si es que meditamos y contemplamos. Por medio de la oración, conocemos a Dios. Y esos momentos de contemplación, de meditación, son momentos íntimos, profundos, con Dios y el alma. Entonces, si en un matrimonio, si no tomas tiempo con tu pareja, si no hablas con tu pareja, si no haces cosas con tu pareja, nunca los vas a conocer bien, nunca va a haber conexión, nunca va a haber esa profunda amistad. Por eso la contemplación y la meditación son importantes. Y bueno, el séptimo verso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y es decir, bienaventurados aquellos que unen en la caridad perfecta la contemplación, ¿verdad? Porque lo que va pasando cuando uno se acerca más a Dios por medio de la oración más elevada, la meditación y contemplación, va brotando más en esa alma la caridad. Porque si en una persona que supuestamente es de Dios y reza mucho, le falta la caridad, es que no ha progresado. Fíjense los santos, cuando ya iban elevando
esa escalera de la perfección. Iban subiendo, progresando. Se manifiesta siempre. Vean, observan la vida de los santos. Siempre se manifiesta algo, una obra de caridad que hacen. Algo. San Vicente de Paúl, San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola. Esa caridad, cuando uno tiene esa oración, sale, radia, no sé cómo se dice, sale esa caridad, se percibe, se observa. Y esa es la marca de que esa alma sí está encomendada a Dios. Porque cuando falta caridad, algo está mal. Pero cuando hay contemplación y meditación, oración y hay caridad, es que el Espíritu Santo está obrando en esa alma. Y bueno, se va transformando. A su vez, encomiendan todas las cosas a Dios y mediante esta disposición universal. Los hijos de Dios acceden al reino de las almas, siendo como su Padre, santos y perfectos. Poco a poco se van siendo santos y perfectos en la vida cristiana. El 8º verso no contiene un nuevo paso hacia la perfección, como bien observa San Agustín, sino que nos manifiesta que la perfección es propia de los hombres. Todos somos llamados a la perfección cristiana, no nomás los religiosos, todos, cada quien en su estado de vida. Es más, esta es la señal, sufrir persecución injusta por voluntad propia. Como el oro se refina en el fuego, así también el hombre será justo y perfecto en las tribulaciones. Veamos los santos. Veamos a Job. Es que sin el sufrimiento, sin las tribulaciones, no hay crecimiento en la vida espiritual. Y cuando Dios nos manda las cruces, nos manda las desolaciones, ¿qué hacemos? Nos ponemos a quejarnos. En lugar de ver con la vista espiritual, de decir, mira, Dios me está puliendo, porque me está llamando a progresar en la vida espiritual. Pero nos aferramos en lugar a quejarnos, ¿verdad? Y por eso no progresamos. Y veamos, tantos santos, ¿cómo se llama San Juan de la Cruz? Que por seguir la influencia de Santa Teresa de Ávila, con reformar el Carmelo, la orden del Carmelo, lo persiguieron sus propios hermanos religiosos. ¿Y qué andaban haciendo ellos? Pues era un barajuste, metiéndose con mujeres en casas de prostitución, los frailes, carmelitas. Y un desastre, un relajamiento de moral, un relajamiento de todo. Y cuando vieron a San Juan de la Cruz, que él estaba en serio con alcanzar la perfección cristiana, seguir la regla del Monte del Carmelo, de la orden carmelita, lo encarcelaron sus propios hermanos. Siempre las cosas al revés. Lo encarcelaron. A Teresa de Ávila por reformar el Carmelo, que estaba también las monjas relajadas, tomando mucho tiempo con los feligreses, en lugar de rezar, ¿verdad? Con hábitos de seda, los alfileres de oro, por la nobleza, ¿verdad? Todo eso se había relajado todo. Y Teresa de Ávila, pues tratando de reformar, cada rato le levantaban falsos, calumnias. Y fue que varias veces la llamó la Santa Inquisición y se tuvo que presentar. Hasta la acusaron de ser lesbiana. Por compartir su velo
con otra monja porque no eran pobres y no tenían suficientes velos. Vean, cuando uno obra el bien, va a ser perseguido. Va a ser perseguido. Y bueno, pues vemos el ejemplo de Teresa de Ávila que sí hizo su reforma. Dios la fue bendiciendo a pesar de tantos obstáculos que tuvo. Y fundó las Carmelitas Descalzas, reformadas, que seguían la ley correctamente. Y cuando se murió Teresa de Ávila, sabemos que llegó porque ya estaban en las 3 etapas de la vida espiritual: la purgativa, como se diga, la iluminativa y la unitiva. Ya estaba en unión ella con Dios para el fin de su vida. Alcanzó la 3ª etapa. ¿Y qué murió diciendo? Al fin soy hija de la iglesia. Al fin soy hija de la iglesia. Y vemos, Cristo es Dios, Él es la verdad, nos reveló esta santa religión que es su esposa inmaculada, la Iglesia Católica. Es la esposa de Dios, la Santa Iglesia, y nuestra madre. Si queremos ir al cielo, tenemos que estar dentro de su seno y no en otra parte. Y entonces por eso murió Teresa de Ávila diciendo esas palabras. Al fin soy hija de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.